Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitáis hoy. Nuevamente, siempre lo digo, ¿no? Que siempre dice lo mismo, pero es que es verdad, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, del cual no me considero digno, ¿no? No somos dignos de hablar en nombre del Señor y Él aún tiene misericordia de nosotros. Antes que nada, quería poner este tiempo en sus manos para que Él me ayude en esta mañana. Pues sí, Padre, venimos ante ti a adorarte, Señor, a alabarte, a darte toda la honra y toda la gloria. En esta hora yo te pido, Señor, porque me ayudes a compartir este mensaje que es tuyo, Señor. Es tu palabra, no es la mía. Y que me ayudes a esconderme detrás de tu cruz y que no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando a mis hermanos. Yo te pido que prepares nuestros corazones, que quites toda distracción, Señor, todo aquello que nos puede confundir, que des sabiduría y entendimiento, que traigas restauración a tu pueblo y a aquellos que caminan sin Cristo, Señor, que tú les des convicción de pecado y salvación, Señor. Que sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el sermón que he preparado para vosotros en esta ocasión tiene por título Conociendo al Creador. Y es la primera parte. Habrá una segunda, por si, ¿no? Si se queda la cosa, podré desarrollarlo un poquito más en otra ocasión, ¿no? Y está basada sobre el texto que voy a exponer sobre el precioso Evangelio de Juan. Para mí es precioso porque es el Evangelio que el Señor usó para en su día llevarme a sus pies, el que me abrió los ojos y me hizo ver mi necesidad de Jesús, ¿no? Los textos que vamos a estar exponiendo es en el capítulo 1, podéis buscar en vuestras Biblias, del 1 al 5. Pero vamos a introducir el tema, ¿no? Todos sabemos de los esfuerzos que ha hecho el hombre desde los albores de la humanidad para comprender el mundo que le rodea y querer darle una explicación al origen del universo. La eterna pregunta es ¿quiénes somos? ¿No? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Es recurrente, eso siempre está dando vueltas en la mente del hombre. Y el hombre en sí ha intentado buscar esa respuesta por sus propias fuerzas y se ha inventado, si analizamos la antropología, la historia de la humanidad, vemos un sinfín de intentos por explicar eso. Y os aseguro que cuando yo he ido a prepararlo, hay algunas hasta que me han hecho gracia. Ha sido, digo, qué ideas, ¿no? Os voy a compartir algunas, brevemente. Los babilonios y los sumerios creían que el universo se originó después de una lucha titánica entre dos dioses, la diosa Tiamat y Marduk, ¿no? Tiamat era la diosa del caos y Marduk era otro dios. Tuvieron una batalla titánica, ganó Marduk y con los restos de Tiamat creó el universo. Ahí queda eso. Y lo creían con firmeza, ¿eh? Luego tenemos otra que también, esta fue la que más gracia me hizo, ¿no? En la mitología china, ¿sí?, una de las leyendas más importantes sobre la creación de la Tierra es la historia del gigante Pangu. Se creía que al principio el universo estaba contenido en un huevo gigante, ¿no? Un huevo cósmico, ¿no? Y de ese huevo un día sale este gigante, Pangu, emerge del huevo y lo que queda del huevo él se pone de pie y la mitad del huevo son el cielo y la otra es la tierra. Y él se queda allí, el gigante Pangu, sosteniendo el cielo y la tierra durante 18.000 años hasta que se cansó, pobre gigante, de tanto sostener, muere y de sus restos también pues nace el universo.
es rocambolesco, ¿no? Pero es cultura china. O sea, eso está en su cultura. Hoy en día, no pensemos, si somos objetivos y usando la razón, que hemos avanzado mucho. Hoy tenemos la teoría especulativa llamada del Big Bang, que se enseña como un hecho en los colegios y en las universidades. Esta teoría, que solo lo voy a intentar hacer un mini resumen, ¿no? Dice que al principio toda la materia existente estaba comprimida en un punto tan pequeño como el ojo de la aguja de un alfiler. Era un punto denso y caliente, y que de repente, ¡pum!, explotó. Y el universo empezó desde ese punto a expandirse. La materia sola, ella sola se ordena, ella sola se crea planetas, vida orgánica e inorgánica. Todo en perfecto orden, con leyes físicas precisas para hacer que los planetas ninguno choquen entre sí. Algo rocambolesco. Y cuando les preguntas a los científicos, porque esta información está sacada de la NASA, todo el mundo puede meterse en la página web, ¿no? Y le dices, pero bueno, vale, esto es algo que se os ha ocurrido. ¿Y qué dio origen a esa explosión, no? Porque algo tuvo que pasar. Dice, una singularidad. ¡Ostras! Bonita palabra, singularidad. ¿Pero eso qué es? No lo sabemos. Pero bueno, pero si vosotros sois los científicos, tenéis que darme una respuesta. Lo siento, no tenemos respuesta. Pero ahí queda eso. Entonces, toda esta cosmovisión nos lleva a negar al Señor. Hoy día tenemos la oportunidad, ¿no? Hoy, aquí, de ir a lo que sabemos como creyentes que nos trae luz. Y aún al que no lo sea, que pueda confrontarse, ¿no?, a través del Espíritu Santo con esa realidad. El hombre natural no conoce a Dios ni el origen de su existencia. Vive ajeno a esta realidad espiritual que hay y su ceguera le conduce al abismo y a la autodestrucción. ¿Por qué? Si no hay Dios, estamos aquí por casualidad, somos producto del azar. ¿Y qué más da todo? ¿Qué más da cómo vivamos, no? Total, somos producto de un accidente cósmico. Vamos al texto, si me queréis acompañar y lo ponen en la pantalla. Juan 1, del 1 al 5, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Pues vamos a ver un poco más sobre este tema, sobre qué dice la palabra, quién es el Verbo, su divinidad y también un poco de la Trinidad en esta mañana. Hay que entender un poco el contexto histórico para poder encajar esta enseñanza. Juan, el apóstol Juan, que es el autor, de eso no hay discusión, probablemente escribiera este evangelio sobre el año 85-90 después de Cristo, coincidiendo con una estadía, con un viaje que hizo Juan a Éfeso. Está claro que este evangelio es para todas las épocas, trasciende el tiempo. La audiencia original fueron judíos que estaban fuera de Palestina, principalmente en Asia Menor, como afirman los padres de la Iglesia, como Eusebio en citas que tiene. Hay una serie de nombres que, para no aburriros, ¿para qué decirlos, no? Está ahí. Los cristianos a los cuales iba destinado esta carta, el Evangelio de Juan, estaban enfrentando una persecución severa. Ya había empezado la dispersión, ¿no? Y
el judaísmo se había vuelto realmente rancio, agresivo y peligroso para aquellos que profesaban la fe cristiana. Se defendía el judaísmo de los fariseos, ¿no?, contra las herejías que supuestamente suponía que se afirmase que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era Dios. Tenían que defender y perseguían y hostigaban. Incluso cambiaron la liturgia del templo. Y ahora habían injertado en lo que era el Shabbat, cuando iban al templo a adorar, habían metido en su liturgia unas oraciones en contra de Jesús, en contra de su divinidad. Entonces, imaginaos el ambiente, ¿no? Qué desasosiego, qué tristeza para aquellos creyentes que estaban escuchando constantemente que Jesús no era Dios, que para qué habían creído, que ese era un impostor. Entonces, Juan quiere reafirmar la fe de estos creyentes y también la nuestra, porque sin duda somos perseguidos por esto, porque afirmamos que Jesús es Dios, que Jesús es el principio de todo. No hay que olvidar que cada año mueren 100.000 creyentes, aproximadamente, ¿eh? Se dice rápido. Tenemos un privilegio enorme por estar aquí hoy y poder adorar al Señor en libertad, pero cada año 100.000 de nuestros hermanos mueren en persecución. También somos perseguidos a través de la sociedad por las ideologías que tenemos, el posmodernismo, el humanismo, ¿no?, que se centra en el hombre es lo más importante, lo más principal, tú eres un campeón, busca, en ti está todo lo bueno, ¿no? Y el marxismo cultural, con ese abanico de ideas, de ideologías que ponen todo del revés. La cosmovisión moderna, lo que nuestros hijos están asimilando en los colegios, es todo lo contrario de lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado y estar pendiente de eso. Vamos a ver, nos metemos en el texto para ver la visión de quién es el Creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A lo dicho esto, ya después de haber explicado un poquito el contexto que había sobre los cristianos, hay una palabra especial, ¿no? Porque, ¿por qué se llama el Verbo? ¿Por qué Juan, en vez de decir en el principio era Jesús, ¿no? ¿Por qué dice el Verbo? Hay algo ahí, algo bonito, algo hermoso. La palabra que nosotros tenemos por verbo viene traducida del griego, es el logos, ¿no? Verbo. Y tiene un motivo por ello. Está claro que los evangelios se escribieron en griego porque era el idioma predominante en esa época, era el idioma de la cultura que llegaba a todas partes. Y para toda la cultura de aquel entonces, todo el mundo sabía qué era el logos. Nosotros no. A nosotros el logos, pues bueno, el verbo, vale, suena bien. Pero esa cultura pagana tenía por el logos el principio racional que gobernaba el universo, según la cultura griega. El logos era la razón divina que daba sentido y orden a lo que existía. Pero ellos no sabían quién era el logos. Era algo abstracto en ese momento. Entonces, también estaban los judíos. Los judíos, el logos, la palabra, ¿sí?, estaba asociada con la palabra de Dios, que sabemos todos que en el Antiguo Testamento, como se decía a los profetas, y vino palabra de Jehová, ¿verdad? Y el profeta disparaba. Entonces, para el judío, la palabra de Dios era activa, poderosa, creativa y con autoridad. Entonces Juan coge estos dos pensamientos, los une y los tira ahí en medio del escenario. El logos, de que hablan los griegos, los romanos, y la palabra de la que hablan los judíos, que es poderosa, que tiene autoridad, es Jesús. ¿Sí? Juan era muy inteligente y quería dejar eso ahí como algo evangelístico. Entonces, seguimos, ¿no?
En el principio, todo esto del primer versículo también tiene un eco a Génesis 1:1, donde Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos decía: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una afirmación maravillosa, como la Biblia no especula, no te quiere convencer si existe Dios. La palabra da por hecho que Dios existe. No es una pregunta en el aire. Sabemos que Dios existe y Él es el creador. Jesús, como el Verbo de Dios, es la expresión audible de los pensamientos del Padre. El Padre quiere hablar con nosotros. ¿A través de quién lo hace? De Jesús. ¿Sí? Así lo dice el apóstol Pablo, si lo ponemos en la pantalla, en Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sabemos que el Señor no estaba solo en ese momento y que le acompañaba el Padre y el Espíritu Santo. Nunca está solo Jesús. En Génesis 1:1 la palabra que se traduce por Dios es Elohim. Significa el plural de Dios, el majestático en hebreo. ¿Sí? Es plural. Tenemos un Dios plural. Dice Juan, y el Verbo era con Dios. Esto nos indica que el Señor Jesucristo estaba cara a cara con Dios el Padre, en una relación íntima, estrecha, siempre a su lado. El Señor Jesucristo es el reflejo perfecto de quien es Dios. Así como no podemos separar la luz del sol, ni el calor, podemos separar al Padre del Hijo. Es un misterio, no lo podemos explicar, nuestra mente no entiende ese misterio, pero es algo que no se puede cuestionar. Dice Juan, y el Verbo era Dios. El apóstol, de una forma contundente, hace esa afirmación. Es glorioso. Jesús, el Verbo, es Dios. Porque ese pensamiento se tenía que asentar en la mentalidad del pueblo. Ellos podían ver a Jesús como un profeta, porque hablaba como nadie. Podían ver a Jesús como un hacedor de milagros, porque resucitó muertos, curó leprosos, dio la vista a los ciegos. Qué bueno era Jesús. Pero les costaba entender que ese Jesús es Dios, es el creador. Les costaba entenderlo. Hasta que no resucitó, ese pensamiento no se asentó. En el texto griego original, así está escrito, ¿no? Y el Verbo era Dios. El predicado precede al sujeto, para hacer caer todo el énfasis en la divinidad de Cristo. Y esto refuta todas las herejías que han habido. Porque, como estamos hablando, nuestro Dios es plural, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio que nos cuesta de explicar, pero no lo podemos negar. Es como un ejemplo que yo le pongo a mis hijos a veces, ¿no? Un racimo de uvas. ¿Por qué es un racimo de uvas? ¿Lo puedes separar? Es un racimo, ¿no? Es un intento de explicar, ¿no? Nosotros nunca vamos a encontrar una forma de poder explicar esto, pero Satanás siempre ha estado muy entretenido en distorsionar esta verdad de Dios para confundir a la gente, porque si el que muere no es Dios, estamos sin salvación. Y hay que tenerlo claro. Ya los fariseos, desde el principio, esa era la batalla. Jesús, hay que derribarlo. ¿Cómo va a ser que sea el Hijo de Dios? Y lo tenemos en Juan 10:33.
ellos se enfrentando a Jesús y decían: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Lo veis, hermanos? Desde el principio la lucha era esa. Satanás estaba queriendo confundir a la gente para que no vieran a Jesús como lo que él era, Dios hecho hombre. Y de ahí surgieron varias sectas también. La secta de los nazarenos en el primer siglo negaba la divinidad de Cristo. En el año 2000, en el año 250 al 335, el presbítero de Alejandría, Arrio, difundió la herejía de que Jesús era una criatura, un ser creado. Y de ahí salen los testigos de Jehová, que ellos dicen lo mismo, que Jesús es un ángel. De hecho, ellos han modificado la Biblia, se han inventado su propia Biblia para negar la divinidad de Cristo. Incluso veréis que si leéis alguna Biblia de esas, pues lo veréis que cuando habla de Jesús y dice que el verbo era Dios, lo dice con minúscula. ¿Sabes? Es triste, pero de ahí sale. También tenemos los mormones, que enseñan que Jesús era el hermano de Satanás. Otra burrada impresionante. Y tenemos, tristemente, los pentecostales unicitarios, también conocidos por los solo Jesús, que niegan la Trinidad y dicen que Jesús y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. ¿Sí? Y esto es una herejía, es el modalismo, se llama, ¿no? Como que Dios tiene disfraces. Según el momento está el Padre. Cuando no, va a salir Jesús, espérate que me cambio. No, ahora va a salir el Espíritu Santo, otra vez se cambia. Pero niegan la pluralidad de Dios, que Dios es en tres personas, cada uno con su carácter, con su poder, con su divinidad, aunque distinto en roles. Este hereje del modalismo era Baruch Spinoza, el que dio en el siglo XIX, se inventó esta herejía, ¿no? Entonces, tengamos claros algo importante. Negar la divinidad de Cristo, negar la Trinidad, que está ampliamente clara en la palabra, ¿vale? Aunque no sepamos, no salga la palabra Trinidad, si nosotros leemos la Biblia de una forma natural, vemos cómo se ve cómo aparece el Padre, cómo es el Hijo y cómo es el Espíritu Santo, y que son distintos. Que no sepamos explicarlo de una forma cabal no significa que no esté ahí. O sea, no podemos negar. Hay muchas veces que en la Escritura nos encontramos con cosas que las aceptamos por fe, porque nosotros no podemos entender a Dios con toda su dimensión. Entonces tenemos que ser humildes y simplemente callar cuando tengamos una duda de ese tipo, ¿no? Dice Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Negar la divinidad de Cristo es estar sin salvación. Eso ha de quedar claro. Nos da pena y tenemos que alcanzar a estas personas, compartirles el Evangelio, que el Señor nos dé sabiduría para todos, para los testigos de Jehová, para los mormones, para otras religiones, para poder compartir esta verdad con misericordia. También ampliamente está en 2 Corintios 13:4, en Mateo 28:19 y muchos textos. No tenemos tiempo para seguir con ese tema hoy. El Salvador de la humanidad tenía que ser Dios mismo, hecho hombre, y así fue revelado a los profetas en el Antiguo Testamento, y esa era la esperanza que tenían aquellas personas que realmente seguían al Señor. Fue revelado por los profetas que tenía que ser Dios mismo el que salvara a su pueblo. Y así lo tenemos en Jeremías 23, del 5 al 6, en un momento trágico, porque el libro de Jeremías es durísimo. Bueno, los profetas todos son duros porque hay mucho juicio, pero es bueno leer los profetas porque nos pone en perspectiva.
y nos pone a temblar. Y debemos de temblar ante el pecado, porque tuvo unas consecuencias terribles. Pero aún en ese peor momento de que el Señor iba a arrasar con su pueblo, siempre hubo gracia y misericordia. Y Jeremías decía, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. Está hablando de que al rey David le nacería ese descendiente, ¿sí? El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará, y Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es precioso. En el hebreo es Yahvé Sidkenu. O sea, el profeta está diciendo que va a mandar a un representante de la casa de David. ¿Y qué se va a ser el Salvador? ¿Y quién será? Jehová, justicia nuestra. Lo está diciendo el profeta Jeremías. También lo vemos en Isaías 45, 22. Hermoso. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, es maravilloso, ¿no? El Señor mandaría a su Hijo, que es Dios, para salvar a la humanidad. Se nos escapa de nuestra mente, ¿no?, cómo Dios, en su majestad, con su gloria, se pudo humillar a sí mismo, ¿verdad?, y tomar forma de criatura. Cómo fue un humilde carpintero y cómo fue a nacer el Rey de Gloria en un maloliente establo, lleno de suciedad. Eso, me acuerdo que el año pasado lo hablamos, ¿no? No tenía nada de romántico. Todo lo que vemos en los anuncios, ¿no? El Belén, todos los animalitos, no era así. Era un establo. Estaba sucio, con excrementos de animales que tuvieron que apartar, de paja. Y ahí nació el Señor, en el lugar más humilde, para identificarse con cualquiera. ¿No? No nació en un palacio. Nació en la más absoluta pobreza para ser también el Señor de los pobres. Seguimos avanzando. En el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Juan nos enseña que este verbo, que es el Señor Jesucristo, ya lo hemos dicho, es absolutamente divino y una persona distinta al Padre, ¿no? Que estaba a su lado y gozaba de una comunión íntima, perfecta y amorosa, eterna con el Padre. Ya queda claro que Jesús es una persona divina. Dice, seguimos avanzando con el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está claro que hubo un momento en el cual no existía nada más que Dios. Dios está completo en sí mismo. Dios no nos necesita para nada, como ha dicho el pastor. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Él estaba feliz. Es que no vamos a pensar, tenemos que humillarnos. O sea, no vayamos a pensar de que Dios nos necesita para algo. Él estaba feliz, completo en sí mismo. La danza de la Trinidad de la eternidad era perfecta. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, a la vez aman al Espíritu, el Espíritu se somete voluntariamente a la voluntad del Hijo y el Hijo a la voluntad del Padre. Lo tenían todo en sí mismo. Y en su sobreabundante amor decidieron crear todo lo que existe y compartir. Porque Dios es amor, es generoso. Quería compartir lo que Él es con sus criaturas. Y dio origen a la vida. Por eso nos tiene que dar ese agradecimiento, ¿no? No te hacíamos falta, Señor, y a pesar de eso nos creaste y nos diste vida. Jesús es el autor de la creación. Él estaba en el principio, como hemos dicho, ejecutando los pensamientos del Padre. ¿Sí? Por el poder de su palabra. Os voy a intentar abrir una ventana a la eternidad. En ese momento, el Padre es el
que piensa, le transmite sus pensamientos al Hijo y el Hijo habla, Él es el Verbo y el Espíritu Santo como un obrero celestial está encantado y es el Espíritu Santo creando y dando vida y trayendo luz. La familia está unida trabajando. Eso es hermoso. Es maravilloso, ¿no?, ver a la bendita Trinidad creándolo todo. Y el apóstol Pablo tuvo esa visión. En Colosenses 1, versículo 15 al 17, lo leo en palabra de Dios para todos, porque me gusta cómo lo transmiten los traductores aquí. Y dice, nadie puede ver a Dios, pero Jesús es Dios en forma visible y supremo Señor de toda la creación. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve, ya sean seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Hoy tú estás aquí porque Cristo te está sosteniendo. Tu corazón late porque Él está dando la orden. Tus pulmones respiran porque Él lo está mandando. Él sostiene cada partícula del universo. Todo está unido por el poder de su palabra. Usemos nuestro sentido común. Negar esto es ir en contra de nuestra propia razón. Los conejos no salen de las chisteras. ¿O sí? ¿Creemos que hay un mago que tiene una chistera y saca un conejo? ¿A que no? ¿A que sabemos que hay truco? Yo sé que sí. O os voy a poner un ejemplo. Vais caminando por el campo y os encontráis con un Rolex, nada más y nada menos, donde se le ven todas las tuercas ahí. Y viene un amigo y te dice, ¿ves ese reloj? Con esas tuercas, con esos engranajes, se ha hecho solo. ¿Sí o no? ¿Te lo crees? ¿Cómo va a ser? Venga, va, esto es de una fábrica. Hay un diseñador, ha puesto todo en su sitio y hay un reloj. O un cuadro de la Mona Lisa o, no sé, la Capilla Sixtina. El cuadro más hermoso. A que cuando lo veis sabéis que hay un autor. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que salgamos una mañana, veamos la naturaleza, los pájaros, el mar, las montañas y digamos, esto se ha hecho solo? Es absurdo. En verdad, estamos luchando contra la razón, por la rebeldía de nuestro corazón, porque el hombre natural no quiere que exista un Dios creador, no quiere que exista un Dios todopoderoso que tiene el control de todo. Es algo moral, no es algo de la razón. Todo el mundo sabe en su corazón que existe Dios. Todo el mundo lo sabe, pero lo niegan porque no se quieren rendir a Él. Todo efecto tiene una causa, un origen, y afirmamos con rotundidad aquí, el Señor Jesucristo dio la vida a todo. Juan sigue abriendo nuestro pensamiento para traer claridad a estos misterios de la creación. Ya sabemos cómo empezó todo, ahora vamos a ver qué implica este hecho, como dice el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a detenernos un momentito aquí. Juan nos quiere mostrar el corazón de Dios. En Él estaba la vida que proviene de Dios. Él es la fuente de la vida, el que tiene vida en sí mismo. Una vida independiente de todo lo que le rodea. Él es el eterno, sin principio ni fin, el alfa y la omega, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, lo que se traduce por gran yo soy, ese verbo, el yo soy, está
en tiempo perfecto, es un tiempo acabado, siempre está existiendo. Yo soy siendo, sería una manera de entenderlo. Nosotros no somos siendo, nosotros somos y estamos dejando de ser, porque nos envejecemos. Jesús eternamente está siendo Él. Él es la fuente de todo. Esta palabra vida en el texto griego donde estamos es especial. Se llama zoe, está traducida por zoe y es distinta a la vida biológica. La vida biológica es la nuestra. La vida zoe, que dice aquí, en Él estaba la vida, es la vida de Dios. La vida espiritual, vida plena, vida completa en sí mismo. Y es una vida que tiene asociaciones morales inseparables de ella, como la santidad y la rectitud. Entonces, ahora lo entendemos mejor. En Él estaba la vida plena, perfecta, santa y pura. ¿Sí? La vida de Jesús fue diferente a la de cualquier hombre. La rectitud, su rectitud y su santidad chocaba de frente con la hipocresía de los líderes religiosos de su época. Nosotros, esto va por nosotros, los que nos decimos creyentes, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estoy, y yo el primero, estoy reflejando la vida de Dios en mis actos? ¿Amamos la santidad? ¿Quiero estar apartado para Dios? ¿Quiero ser más santo cada día? ¿Amamos la justicia, hermanos, que antes aborrecíamos? ¿Para nosotros es un deleite la ley de Dios? ¿Hacer lo bueno, lo recto, lo justo? ¿O vemos la ley de Dios como una carga, como una cosa que me molesta? Cuidado. ¿Estamos luchando contra el pecado? ¿Nos resistimos a él? ¿O llamándome cristiano mi vida y obras reflejan todo lo contrario de lo que Dios pide en su palabra? ¿Somos capaces de amar incondicionalmente al prójimo? ¿O solo amo a los que me caen bien? Porque somos así a veces, ¿eh? Con este sí, con este no. Y aún en la iglesia hacemos eso. Con este sí, con este no. Y hoy me ha ofendido. Aquí ya se acabó. Sí, yo lo voy a saludar, pero cada uno, no pasa nada. Dios te bendiga. ¿Verdad? Hay que perdonar. Dios es un Dios perdonador. Difícilmente yo soy un hijo de Dios si de todo lo que acabo de preguntar, nada de lo que he dicho tiene que ver contigo. Si al escuchar estas preguntas dice, guau, esto, pues yo dudo, pon en duda tu fe para ti mismo, delante del Señor. Seguimos avanzando, porque es su palabra la que nos trae la luz. Tenemos un serio problema por nuestro corazón caído. Jesús vino a traer esa luz para que entendamos cómo estamos, cómo vivimos. Y en Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Tenemos ese problema. Estamos en oscuridad. La Escritura también nos revela en Romanos, ¿verdad? Que estamos en el capítulo 1, nos dice que por culpa de rechazar a Dios y su revelación, su luz, estamos llenos de toda clase de perversiones, de pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Nos hemos vuelto traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, desobedientes a nuestros padres, crueles y sin compasión. Yo creo que nadie tiene valor a negar esto que dice el Señor. Solo tenemos que poner las noticias. ¿Qué es lo que vemos? Guerra, hambre, miseria, corrupción, por todos lados. El hombre, sin Cristo, está en completa oscuridad. Es un triste cuadro. Dice Juan, la vida era la luz de los hombres, esta vida.
Nosotros no podemos curarnos a nosotros mismos. A eso vino Cristo, porque si yo pudiera salvarme por mí mismo, ¿para qué vino Él? Tenemos un problema, la ceguera. Su vida, la vida de Jesús, se convirtió en aquella luz que necesitaba el hombre. El Señor Jesús vivió una vida perfecta, amando a su prójimo perfectamente y al Padre. Solo había bondad en su caminar, solo traía buenas palabras, aliento al caído. Él aceptaba a todas las personas, a nadie rechazaba. Da igual que fuera prostituta, que fuera un estafador, que fuera un asesino, que fuera un ladrón. Da igual. Yo no sé si tú estás aquí sin el Señor, cuál es tu pasado. No lo sé, pero Cristo te acepta como eres. Te ofrece una oportunidad, te ofrece la posibilidad de cambiar. Te está diciendo que da igual, que Él ya sabe que lo has hecho todo mal, que Él ya sabe tus malas decisiones. Él ya lo conoce, pero Él te ofrece su perdón. Te ofrece la restauración. La luz de Jesús chocó con esa sociedad religiosa, porque ellos solo pedían obras. Tienes que cumplir la ley, tienes que diezmar, tienes que hacer esto, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer, y nunca lo hacían. Porque la relación con Dios no se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, se trata de lo que Él ha hecho en la cruz por mí. Nunca es nosotros ganándonos nada. Nosotros somos siervos inútiles. Tenemos que pensar claramente, ¿estamos siguiendo, hermanos, esa luz del Señor? ¿Somos luz para los demás? Recordad que la gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos. No sé quién lo dijo eso, pero me lo quedo para mí hoy. Pero es cierto. La gente con la que nos relacionamos puede ser que nunca lean la Biblia, pero van a ver cómo te comportas en el trabajo, cómo es tu ética, cómo hablas, cómo vistes, cómo educas a tus hijos, cómo tratas a tu mujer. Están constantemente viéndonos. Tú dices que eres cristiano, cuidado, porque te están observando. Entonces, replanteémonos esto. ¿Traemos gloria a Dios o le traemos deshonra con nuestros actos? Y si por algún motivo no lo estamos haciendo bien, arrepintámonos. Si estamos haciendo cosas mal, vayamos a la cruz. Vamos terminando. Juan, en el versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida de nuestro Señor Jesucristo, su santidad, sus obras, su amor por el Padre y por el prójimo, brilló con una intensidad poderosa en extremo. Hizo manifiesto el carácter de Dios y su voluntad para el hombre. Él es y fue, ¿no? Si se pudiera comparar con algo, la estrella más luminosa del firmamento. Y esa luz te puede liberar a ti de tus tinieblas, por muy densas que sean. Nuestro Señor Jesucristo expuso como ningún otro todas las grietas morales del falso sistema religioso de su época. Su falta de amor real por el prójimo, su amor por el dinero por encima de Dios, su hipocresía ritualista, su falsedad. Pero ¿sabéis una cosa? Eso, porque siempre es fácil acusar a los fariseos, son los malvados, pero es que esos no podemos aplicar a nosotros mismos. Podemos ser fariseos sin darnos cuenta. Podemos venir hoy, ¿no? Y aparentar esa piedad, pero entre semana pasar desapercibidos para el mundo. Ser uno más. El llamado es a ser sal y luz. Recordémoslo. No es a camuflarnos. No es a ser un cristiano a la secreta. Hay una película que se llama así, Cristiano a la secreta, ¿no? A alguien se le ocurrió. Nunca neguemos lo que somos delante de los hombres.
Nunca neguemos a aquel que dio su vida por nosotros. Dice el apóstol, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan nos enseña que este mundo de maldad, aquella sociedad hipócrita como la que es hoy, porque hoy la sociedad se enorgullece de que es la sociedad más libre, la más progresista, la más... ¡Mentira! Se siguen muriendo los niños en África, ¿o no? Sigue habiendo millones de muertos por guerras y destrucción. Hipocresía, hipocresía. Nuestra sociedad puede ser igual más hipócrita que la que eran aquellos. Esa sociedad y la nuestra no comprenden el mensaje de Cristo. Las tinieblas no comprenden la luz. Y lo terrible de que esas tinieblas son el hombre caído sin Cristo, el cual no percibe las realidades espirituales por el pecado voluntario de su corazón de piedra. Por eso ellos se levantaron en contra de Jesús. No querían. Por eso lo llevaron a la cruz. Entonces hubo una confrontación. El Señor Jesucristo a un ciego le dio la vida. La vista, perdón. Y la vida también, porque a partir de ese momento... ¿Por qué, si ellos vieron los milagros de Jesús, no creían? Porque creyendo que veían, no veían. Ese es el pecado. Tú puedes estar aquí hoy, sin Cristo, y decir, no me hace falta. A ver si acaba este chico ya, porque, ostras, está haciendo esto largo. He venido por aquí, me han invitado, yo no sé, pero esto ya me cansa. Qué pena. Porque no me rechazas a mí, rechazas al Señor, rechazas el Evangelio, porque ese era el pecado de los fariseos. Estaban delante del Hijo de Dios, viendo que daba de comer a multitudes, todos los portentos que no los vamos a repetir, viendo esas maravillas, y no querían creer. Es como si dijeran, no, yo prefiero irme al infierno, que allí hay una fiesta, dicen hoy algunos, que no tienen claro dónde van. Donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuidado. Terminando. Amados hermanos, hoy hemos tenido una pequeña visión de la majestuosidad, poder y santidad de nuestro Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y yo ruego nuevamente, que nos replantemos nuestro llamado. Estamos llamados a algo glorioso, a reflejar a Cristo, a compartir la vida con otras personas. Somos escogidos por Dios para vivir con Él para la eternidad. Eso nos tiene que dar esperanza. Si estás pasando por un momento delicado, por problemas, yo no sé, como he dicho antes, puedes tener muchos problemas, pero Jesús tiene algo para ti, tiene ese consuelo, tiene esa vida nueva. Él puede restaurar tu vida, puede restaurar tu familia, tu matrimonio, todo lo que tú has hecho mal. Si tú lo pones en manos de Cristo y decides poner por obra su palabra, Él lo va a arreglar. Él es fiel. Somos nosotros que no queremos. No queremos ponernos en manos del buen alfarero. Dejemos, hermanos, nuestra comodidad. Nos cuesta a veces venir a la iglesia y todo aquello que nos separa de Él. Arrepintámonos de nuestros pecados, de nuestra tibieza, de nuestra falta de compromiso con su iglesia y salgamos de aquí con la intención de renovar nuestra fidelidad con Dios. Ojalá sea así, ¿no? Todos podemos hacer más de lo que hacemos. Yo estoy seguro que sí. Vayamos al Señor, que Él quiere perdonarnos. Y para ti, por último, que estás dudando, tu fin sin el Señor no es bueno. Solo te queda la condenación eterna y el infierno. El hombre sin Cristo está condenado. No tienes esperanza, porque hasta ahora tu vida ha sido un desastre. Y si tú te sales hoy de aquí queriendo seguir esa vida sin el Señor, ¿quién te asegura que vas a vivir mañana? Dios te dice hoy, en Hechos 17:30 al 31,
porque las tinieblas no van a prevalecer contra la luz del Señor. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, a Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un mandato para ti hoy. Levántate, arrepiéntete de tus pecados, serás perdonado. Porque nos dice Juan en el capítulo 3, del 18 al 21, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escucha bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean condenadas, reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Sal de la oscuridad. La oscuridad es como ese agujero negro que te absorbe, te va a llevar al hoyo. Sal de ahí. Ves a la luz del Señor. Arrepiéntete de todo corazón y ríndete ante Él para hallar ese perdón, el gozo y la vida eterna, la paz con Dios. No hay nada más que hacer. Dios lo hizo todo en Cristo. Yo te ruego que no desprecies este ofrecimiento. Y allí donde estás, sí, allí mismo, si el Señor ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo te está golpeando, dile en tus adentros más íntimos: Señor, perdóname, quiero seguirte, no merezco nada, pero tu gracia es mayor que mi pecado, ayúdame. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque en Cristo te has revelado. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque tu luz iluminó el mundo. Nos ilumina a nosotros en esta mañana. Yo te pido por mis hermanos, para que tú les des más valor, más fe, poder en ti, Señor, que puedan ver que pertenecen a ti, que son hijos de la luz. Renueva a mis hermanos caídos. Renuévalos, Señor, para que puedan seguir avanzando cogidos de tu mano. Y a todos aquellos que hoy están aquí sin ti, ablándales el corazón, Señor. Ten misericordia, que se rindan ante ti, que vean su necesidad para que puedan ser salvos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.